Muy buenos días, queridos alumnos de primero medio, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con esta unidad que corresponde a los textos no literarios y específicamente a lo último que estábamos viendo que tenía relación con los medios masivos de comunicación. Habíamos visto algunos géneros periodísticos, vimos la publicidad y la propaganda y hoy vamos a ver algo específico, vamos a volver un poco a la parte informativa, perdón, pero nos vamos a centrar en las noticias falsas que abundan en Internet, las denominadas fake news. El objetivo para esta clase va a ser conocer el concepto de noticias falsas y aplicar estrategias para reconocerlas. Eso es lo que hoy aprenderás. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes se dan cuenta, lo hemos hablado durante esta unidad, que los medios masivos de comunicación cumplen un rol comunicativo bastante importante dentro de nuestra sociedad en lo que respecta a las ideas que se generan en las personas, sus puntos de vista, sus opiniones y obviamente que el hecho de que circulen tantas noticias que no son reales entorpece muchas veces y lleva a la gente a pensar, a sentir miedo, a tener opiniones contrarias a lo que podría generarse si tuviera mayor información y una información más certera. Así que de eso va nuestra clase de hoy. La última clase estuvimos viendo publicidad y propaganda y hablamos de algunas semejanzas y diferencias, vimos características generales. Por un lado teníamos la publicidad que promociona un producto o un servicio y por otro lado teníamos la propaganda que difundía una doctrina o idea. Ambas se valían de los medios masivos de comunicación para llegar a los receptores. La publicidad tenía un fin meramente económico, que es obtener ganancias vendiendo productos o servicios. En cambio, la propaganda no tiene fines económicos, sino ideológicos. Y ambas, para poder persuadir y convencer a sus lectores, receptores, utilizan la psicología. Eh, la publicidad apela a las necesidades, entre comillas, porque tiende a generar necesidades falsas en las personas y la propaganda aboga por la conciencia de las personas, quiere llegar a su mente, a sus actitudes, a su forma de pensar, a su forma de actuar. Eh, Ambas manejan un lenguaje subjetivo, atrayente e incitante para los receptores y tienen el propósito de influir en las decisiones o deseos de estos. Vamos ahora con los que nos competen en esta clase, que son las noticias falsas o en el anglicismo que usamos al principio de esta, a las fake news. Aquí tenemos un posteo, ojo, aquí una información entregada por Astrid Kunihiro Intriago y dice así, ojo, cuando se inscriban para el retiro del 10% de las AFP, el sistema les preguntará el porcentaje que quieren retirar. Deben escribir 100%, ya que lo que preguntan es el porcentaje sobre ese 10% autorizado legalmente. De lo contrario, estarían sacando el 10% de su 10%. Y si no sacan el total ahora, no podrán después. Y ahí da una serie de ejemplos de cómo sería el retiro solo una vez, ayudemos a los adultos mayores o a los alejados de la tecnología. Tenemos esa información que nos entregan acá a un costado, está una información compartida por Thomas Cox, que es una persona de los medios, alguien un conductor, productor de eventos, dice, las gárgaras con agua y sal son claves, mata gérmenes e infecciones, 5 veces al día, un mes, lo dice infectólogo japonés Top. Y acá tenemos un comunicado supuestamente del Ejército de Chile. Dice, se informa a la opinión pública que la imagen que se divulga en redes sociales respecto a un llamado de acuartelamiento de la reserva carece de veracidad y ha sido catalogada como fake news. Aquí tenemos distintas informaciones que llaman la atención. En el último de estos hay clara, de manera reconocible, una institución chilena descartando una información que se había difundido por medio de las redes sociales. En el primero de estos llama poderosamente la atención
que se entrega una información bastante precisa y que es de un interés general, tenía que ver con el retiro del 10%. Pero aquí carece de cualquier fuente confiable, es una persona común y corriente que comparte esta información y que se suele viralizar de una u otra manera. Pero no tenemos nada que respalde esa información. Por lo tanto, podemos poner en tela de juicio si es verídica o no. Lo mismo con esta información compartida por Thomas Cox, más allá de que él sea un personaje conocido dentro de los medios, eh, al final para respaldar su información lo dice un infectólogo japonés top. No da su nombre, del nombre de esta persona que lo recomienda, así que podemos de alguna manera dudar de esta información que él está compartiendo. Hablamos de las fake news. Creo que es necesario en primer lugar definir qué son las fake news, las noticias falsas. Básicamente es un término, por supuesto, en habla inglesa, utilizado para denominar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. ¿Por qué es tan peligroso? Porque se extienden, se viralizan, se comparten sin poner en tela de juicio su veracidad. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores y difusores de contenido engañoso, falso o fabricado. Piensen ustedes, cualquier persona puede hacerse una cuenta falsa en una red social, e incluso hay bots que son estos determinados, estas cuentas que son falsas, que toman cualquier identidad y divulgan información y contenido haciéndolo viral. Este puede ser claramente engañoso, falso o fabricado exclusivamente con algún fin, muchas veces no muy honesto. Este fenómeno de la fake news ocurre dentro de un contexto denominado posverdad, que es lo siguiente, y anótenlo por favor. Concepto definido por el diccionario de Oxford como las circunstancias en que los hechos objetivos, las cosas que pasan, los hechos, son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Los hechos, las cosas que suceden propiamente tal, no son tan importantes como eh, esa, la búsqueda de apelar, de convencer a la emoción, a las creencias personales. Hoy en día las personas suelen dejarse llevar más por sus creencias personales, por lo que sienten por un determinado tema, más allá de la verdad objetiva, de los hechos, de los datos, y eso es bastante peligroso. El periodismo está sufriendo el impacto de este fenómeno que se vuelve cada vez más peligroso y influye en distintas maneras en las prácticas democráticas. Obviamente, si las personas no se están generando sus opiniones a partir de hechos objetivos, de datos, es muy probable que no tomen las mejores de las decisiones. Hoy en día es muy fácil, por ejemplo, en lo que se dio en Estados Unidos con Donald Trump, que él apela mucho a las emociones más arraigadas en las personas, sus sentimientos más eh, conservadores, la rabia que tienen por algunos problemas, se alimenta de eso para influenciar a las personas. Podemos encontrar distintos tipos de información falsa. Una de ellas es la sátira o parodia, que básicamente no pretende causar daño o engaño, pero sí generar una sensación de humorística, ¿verdad? Causar una respuesta de humor, de risa en las personas, pero sí termina siendo una información falsa que se viraliza y que mucha gente puede confundirla con información real y eso causa daño, obviamente. Dos, el contenido engañoso, que se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. Básicamente, si queremos dejar mal, por ejemplo, pongamos por casos, hay una elección presidencial o de otro tipo y se divulga información falsa sobre uno de los candidatos con el fin de incriminar a esa persona. Lo mismo pueden haber funas que sean malintencionadas y que no sean reales también. Hoy en día se da mucho lo de la funa en redes sociales. 3. Contenido impostor.
Es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. Veíamos al principio una información divulgada la, por el Ejército de Chile donde eh, se, se desmentía una información que circulaba en las redes sociales. Muchas veces se presenta información haciendo entender que la fuente es confiable, que es de alguna institución, siendo que no es así, es una suplantación. Tenemos el contenido fabricado, que es contenido nuevo, que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. Se crea de la nada, no es que sea una información ya emanada de otro lugar, se crea un contenido especialmente para confundir. Uno de los ejemplos bastante evidentes era una de las primeras informaciones que aparecía al principio, esta que hablaba del 10%, que había que, en la opción había que, al momento de retirar había que elegir la opción del 100%. Esto se hace para engañar y de alguna manera perjudicar a las personas. Una conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. Muchas veces se da que en las noticias que se comparten en las redes sociales, el titular de la noticia finalmente no tiene relación eh, con lo que se está planteando como información dentro de la noticia. Muchas veces hay eh, titulares muy sensacionalistas que dicen una cosa, pero la información de ninguna manera da a entender que ese titular sea real. Tenemos también el contexto falso, cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Contexto es todo lo que rodea al texto, tanto lo intratextual, lo que está dentro del texto, como por medio de las redes en las que se difunde, en qué coyuntura se está viviendo, por ejemplo, a nivel país, por ejemplo, el contexto en el que estamos ahora, un contexto de pandemia, sabemos que hay un virus que es bastante, que se ha extendido y que llevamos un tiempo en cuarentena, ahí estamos hablando del contexto. 7. Contenido manipulado es cuando la información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Básicamente, muchas veces se utilizan ciertas imágenes, se sacan de contexto, muchas veces podemos encontrar información con una información falsa, con una imagen que puede ser de hace varios años o un titular que es de hace varios años. eh, Mezclarlo con algo que es actual y tratar de darlo a entender cómo es que es una noticia, por ejemplo. Algunos consejos respecto a las fake news, a las noticias falsas. Lo primero es no compartir inmediatamente, por favor. Cuando ustedes haya llegado una información a ustedes, les hayan compartido algún link o lo vean en su muro, perdón, en las noticias generales de cualquier red social, no compartas inmediatamente, tómense su tiempo, lean con detenimiento la información. Luego verifiquen la noticia. Hay que verificar si está diciendo algún hecho concreto, buscar otra fuente, otra manera de corroborar si lo que se está diciendo es real o no. ¿Quién lo dice? Hay que preguntarse. ¿Es una persona de confianza? ¿Lo dice una persona experta de reconocido prestigio? Por ejemplo, si estamos hablando de un tema en particular, no sé, un tema de salud o de educación, ojalá que la fuente de donde emana sea una persona relacionada al tema, que tenga cierto prestigio, que se pueda corroborar que no falsea su palabra. Tiene datos objetivos y fiables, efectivamente hay que ir a ese tema de que si está basado en algún estudio, en fuentes científicas, de dónde se obtienen los datos que se presentan en esta información. Hay que tener atención con los titulares alarmistas y espectaculares. Utilizan una técnica llamada clickbait, generando expectativas sobre hechos irreales o que aún no han acabado. Muchas veces, como les decía anteriormente, se presentan en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, noticias con algún titular
afirmando algo de manera fehaciente, de manera muy alarmista también, pero que al ir leyéndoles el artículo nos deja en claro que es una mera especulación y no es realmente así. Pasa mucho, sucede mucho en las redes sociales, en el internet. Por lo tanto, hay que tener ojo con eso. Muchas veces la gente se queda solamente en leer un titular, no leen todo el artículo y llegan a entender algo que en realidad no se puede afirmar. Fake news habla de bulo o desinformación. Hay que denominar la desinformación. No utilices el neologismo blanqueador de fake news. Es menos correcto y no identifica tan claramente las noticias. Hay que hablar de desinformación, noticias falsas. Comprueba la fecha. Desconfía si la noticia no tiene fecha. Muchas veces, como le decía anteriormente, se comparten, por ejemplo, se ha dado en contextos de alguna discusión política, alguna campaña electoral, que se comparte información que es de años atrás, con el fin solamente de perjudicar a alguna persona o alguna posición política. Edúcate en el pensamiento crítico, y esto es bastante importante. Lee e infórmate a través de fuentes de información alternativas. Consigue datos para argumentar mejor, que no te tomen el pelo. Ojo, ese siempre va a ser el llamado. Ustedes, por favor, lean cuando interésense por algún tema, si hay un tema que les llame la atención o han leído algo que parece muy sensacionalista o muy fuerte, un contenido o alguna noticia muy que parece ser bastante grave. Lean sobre el tema, busquen información en otras fuentes, busquen, revisen en internet, hay mucho, hay que buscar. Y siempre tratando de saber más sobre todos los temas. Y siempre mantengan la duda metódica. Desconfíen sobre todo cuando el bulo señale como culpables de tus problemas a un colectivo vulnerable. Por ejemplo, si hay una si esta noticia está hablando de la causa del, por ejemplo, la inmigración como causa de algún problema en particular, hay que estar con ojo, porque muchas veces se comparte información para generar cierto pensamiento en las personas. Así que hay que estar siempre con mucho ojo. Algunas preguntas para considerar, que debo considerar para detectar una noticia falsa. ¿Quién es el enunciador o emisor del texto? ¿Quién es la fuente? Eso es vital. Reconoce al lector ideal del texto y a los lectores reales. ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes lo leen? ¿A quién idealmente iría dirigido? ¿Qué temas abordan la columna? ¿Y en qué contexto la enmarcarías? Aquí les comparto algunos ejemplos que les pueden ayudar a reconocer una noticia falsa. ¿Qué es de la revista ¿Qué pasa? Fact-checking, coronavirus 2, homeopatía, consumo de limón y enjuague con aguas saladas, entre otros. Aquí está hablando sobre las noticias falsas. Dice, las redes sociales son terreno fértil para las noticias falsas. Más en Chile, donde un 70% de los usuarios no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera. Y 1 de cada 10 desconoce por completo este término. Y aquí tenemos en, por medio de la página de Mega Noticias, dice, es falsa la cadena WhatsApp que anticipa la hibernación en Santiago desde el domingo 21. Eso también fue una noticia falsa difundida, y aquí claramente tenemos fuentes reconocibles, la revista ¿Qué pasa? Con una fecha, ¿verdad? Lo mismo acá, Mega Noticias. Tenemos también una fecha acá, sabemos quién lo dijo y cuándo. Podemos también poner en entredicho la información, por supuesto, siempre hay que tener ojo crítico, incluso con los medios oficiales, porque, ojo, recuerden que todo medio de comunicación tiene una determinada línea editorial, es decir, todo medio de comunicación tiene una forma en particular de ver las cosas. No es que todo sea totalmente objetivo,
Sí, los datos pueden ser objetivos, pero siempre detrás de cada medio hay una forma de particular de ver las cosas. Ahora, para complementar lo aprendido, lo dicho anteriormente, les comparto un video de YouTube para que ustedes vean un reportaje sobre este fenómeno. Finalmente les dejo con una breve reflexión. Dice, no te creas todo lo que lees en internet solo porque haya una foto con una frase al lado. Y esto lo dice claramente Abraham Lincoln. Abajo les dejo un meme porque hay muchas personas, pasa con las personas mayores, a nosotros. Creo que ustedes han sido crecido con las redes sociales, así que para ustedes es más fácil reconocer estos temas, pero piensen en las personas mayores, sus abuelas, mamás, que pueden usar redes sociales y que acostumbradas a recibir de manera unilateral noticias de parte de medios oficiales. El encontrar noticias en el Internet puede resultarles para ellas confiables y suelen compartir sin tener mayor ojo crítico con estas noticias. Esto ha sido la clase de hoy. Les deseo que tengan un excelente día. Nos veremos en una próxima clase.